Kenny, en medio de la incertidumbre, tener fe debería de ser lo que toda persona que cree en Dios debería de estar como en sintonía. ¿Por qué crees que al ser humano le cuesta enfocarse en creer que las cosas van a salir bien? Porque tenemos un Dios que nos ama y que siempre va a buscar nuestro bienestar. Pero, ¿cuál considerarías que es la primera causa porque a un ser humano le cuesta tener fe en los momentos de dificultad? Por la realidad que está viviendo en ese momento en particular, ¿no? De hecho, tener fe es tener la certeza de aquello que no se ve. Al menos así lo describe la palabra de Dios. Y entonces, claro, necesitas tener fe y esa esperanza de que realmente Dios va a dar ese paso, que Dios va a extender esa mano, que Dios va a brindar esa ayuda. Y creo que es parte de la prueba, porque si vos supieras realmente el resultado, pues realmente no necesitarías de fe, porque realmente ya tenés palpable ese resultado que deseas o que ya sabes que va a salir, ¿no? Pero en medio de esa incertidumbre en el cual la gente aún no conoce si la respuesta a su oración va a ser positiva o si a lo mejor va a ser negativa, ¿no? Que no se va a hacer la voluntad de la persona en particular, necesitas fe. Y por eso la fe tiene un aspecto muy particular y es el hecho de rendirse ante Dios. Y es decir, Señor, te dejo esto, encomiendo esto y que se haga tu voluntad. De hecho, lo decimos en el Padre Nuestro. Correcto. ¿No? De hecho, eso te iba a preguntar. La mayoría de nosotros busca a Dios cuando la está pasando mal. Sí. Eso es una tendencia de todo ser humano. Sin embargo, hay una realidad que es vivir en gracia. Vos siempre hablas acerca de la importancia de vivir en gracia. ¿Qué es eso? Vivir en gracia, algunas personas lo orientan a no vivir en pecado. Y creo que ese es un reduccionismo demasiado tosco, tal vez, ¿verdad? Vivir en gracia es vivir en comunión con Dios. Es vivir una relación con Dios, con aquel Dios quien es Padre, que te ama, aquel que quiere lo mejor para vos. Y por eso algunas personas tienen una falsa concepción de quién es Dios. Creen que Dios es un Dios policía, por ejemplo, y que yo me tengo que portar bien, o sea, tengo que estar en gracia, porque si no Dios me va a castigar y Dios me va a mandar al infierno, o Dios no le va a hacer caso a mis oraciones. Hay otras concepciones en las cuales tienen un Dios banco, ¿verdad? Que cuando necesito dinero porque la situación está difícil, y es lo que acabas de decir hace un rato, y es el hecho de que buscan a Dios cuando las cosas están difíciles. El Dios tapagoteras, ¿verdad? Y tenemos varias concepciones que desafortunadamente no cada quien, pero la mayoría de las personas busca vivir según Dios a su medida. Y es, Dios para mí es bajo estas circunstancias, ¿verdad? Y fuera, en este aspecto, Dios no puede opinar. Dios no se debe de meter. Por ejemplo, cuando, en este caso yo soy católico, la iglesia te dice acerca de los anticonceptivos y hay toda una teología al respecto del por qué no deberíamos de estar abiertos a la vida. Hay personas que dicen, bueno, sí, perfecto, ¿verdad? Ir al culto, ir a la misa, eso sí, porque hay que rendirle culto. Pero en mi matrimonio Dios no se puede meter. Ahí que Dios no se meta. Ahí quien decide soy yo. O por ejemplo, en mis negocios, ¿verdad? Bueno, yo puedo estar bien con Dios en esto, en lo otro y todo, pero en mis negocios hay ciertas cosas que yo hago para prosperar un poco más, ¿verdad? Que a lo mejor no son del todo éticos, legales y todo, pero aquí que Dios no se meta. Y entonces vivir en gracia es vivir en esa perfecta armonía con Dios, es vivir en esa relación con Dios. Y aquí me corrijo yo un poquito porque no tiene por qué ser necesariamente perfecta, ¿verdad? Pero me agarraste en curva ahí. Sí, no, pero es tratar de llevar esa relación lo más genuino con Dios. Eso es vivir una vida en gracia. Y por supuesto, aquella persona que busca estar bien con Dios, pues busca cumplir sus mandamientos, no busca hacer aquellas cosas que le agradan a Dios y busca evitar aquellas cosas que sabemos que le desagradan a Dios. Es más o menos una respuesta así como el amor hacia mi pareja, ¿verdad? O sea, yo busco evitar aquellas cosas
que no le agradan a mi pareja y busco hacer por mi pareja aquellas cosas que yo sé que le gustan, a lo mejor un detallito, a lo mejor una rosa o algo, y busco dejar la tapa del inodoro levantada porque sé que eso no le gusta, ¿verdad? O porque sé que eso le va a generar un trabajo más, etcétera, etcétera. Es lo mismo con Dios, es vivir esa armonía con tu pareja, eso es amor. Vivir en estado de gracia es vivir ese amor con Dios, buscando exactamente las mismas cosas. Ahorita que mencionabas este ejemplo de la pareja que me parece excepcional, o sea que hay momentos en los que nosotros no amamos a Dios. Por ejemplo, cuando de repente le hago daño conscientemente a alguien, o cuando estoy siendo infiel en una relación, o cuando no estoy siendo ético a nivel de mis negocios. Esas formas que obviamente faltamos a los mandamientos, faltamos a lo que deberíamos de cumplir, en ese momento es nuestra humanidad no amando a Dios. Ese es nosotros amándonos a nosotros mismos por encima de aquello que sabemos que deberíamos de estar haciendo. Y me llama mucho la atención la manera como lo planteas. Y te lo replanteo de otra manera. Y mencionaste los mandamientos. Los mandamientos se conoce como el decálogo. Son las 10 palabras, los 10 mandamientos que el Señor nos ha dado. Pero esas cosas, Dios ya nos las había inscrito en el corazón. Eso se conoce como la ley natural. Por algún motivo sobrenatural, divino, no necesitas enseñarle a una persona que matar está mal. Todos sabemos ya casi que por default que matar está mal. De hecho, cuando me matan a un familiar, aunque no me hayan dado catequesis, aunque no me hayan dado nada, yo siento que esa acción estuvo mal. Cuando a mí me roban, yo siento la injusticia. Y son cosas que uno dice, es como la ley de oro, no le hagas a otros lo que no quisieran que no te hicieran a vos. Y es justamente con Dios pasa lo mismo, y es, cuando hablamos de los 10 mandamientos, normalmente vos te imaginas 2 tablas, 5 mandamientos y 5 mandamientos, bien distribuidos, ¿no? Pero realmente, como deberían de plantearse, esos mandamientos son 3 en una tabla y 7 en el otro. Porque los primeros 3 mandamientos se refieren hacia Dios, el amor a Dios, y los siguientes 7 en el amor hacia los seres humanos, o sea, hacia mi hermano, hacia mi prójimo en particular. Retomando un poco la pregunta, y es si amar a Dios o no amar a Dios, y algo por el estilo. Hay ciertas ofensas que una persona hace que no necesariamente son ofensas directas a Dios, sino que es una ofensa directa hacia Donald, es una ofensa directa hacia el prójimo. Pero esas ofensas, en algún grado, en alguna medida, también le duelen a Dios. El simple hecho de saber de que si yo le hago algo a tu hermano, a tu papá le va a doler esa acción, ¿no? Es algo natural. Si yo le hago algo a tu pareja, el esposo también, ¿no? Se va a sentir herido. Bueno, es exactamente eso mismo, ¿verdad? A lo mejor yo lastimo a Donald, ¿verdad? Pero estoy lastimando al Hijo de Dios, o sea, al Hijo del Padre. Y por supuesto que el Padre también va a tener esa herida, digamos, porque le han herido a su niño. Y creo que esto es algo que los papás lo entendemos a la perfección, y es, mete con quien sea, menos con mi niña, ¿verdad? Menos con mi niño. Y es por eso que cuando ofendemos a una persona, en algún grado también es una ofensa contra ese padre, ¿verdad? En ese momento, porque pues lo hemos platicado, de que lo que Dios más desea para nosotros es que tengamos una relación con Él. Sí. Y eso indistintivamente de la religión que profesemos. Hay una situación entre... A mí esto me causa un poco de gracia cuando la gente dice, no, es que vos sos católico y yo soy cristiano, ¿verdad? Entonces yo es como, bueno, está el cristiano católico, cristiano evangélico, o sea, protestantes, pentecostales, o sea, hay tantas que creen en Cristo, ¿verdad? Que lo importante es ser un seguidor de Cristo. Sí. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que dentro de la incertidumbre a veces jugamos a ser Dios? Porque queremos buscar diferentes maneras de controlar las situaciones, y por más que sepamos que tenemos que orar, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser fe, que todo, o sea, que en realidad
de hecho, una infinidad de veces está escrita, no temas. 365. Va, 300, de Una veras. para cada día del año, ¿sí? Imagínate, no temas, 365 veces. En la naturaleza del ser humano, que esta es la parte de la psicología, pero ¿por qué debería una persona buscar también acompañamiento espiritual aparte de un apoyo profesional? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, en este caso, para terminar de complementar tu idea, creo que fue San Agustín quien manifestó, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Y el pedir esa ayuda a Dios no quita mi esfuerzo. Correcto. Por ejemplo, Dios a través de Moisés le abrió el Mar Rojo a su pueblo, pero ellos eran los que tenían que cargar la carreta, ellos eran los que tenían que agarrar las personas, sus provisiones y todo para caminar. Entonces, ese caminar, Dios no lo anula, nunca. Ese caminar tiene que estar latente en la vida de la persona, porque Dios no va a violentar tu libertad. Dios te puede abrir las puertas, las ventanas, todo lo que tenga que abrir en tu vida, pero sos vos quien tiene que tomar esa decisión. De hecho, lo mismo pasa, por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos estemos ahí con Él. Pero también es cierto, San Agustín nuevamente lo dice, aquel Dios quien te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Tenemos que hacer algo. Y en el momento en el cual me lo decías, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre ese acompañamiento espiritual y venir a terapia? Y yo le digo a las personas, no están peleados. Correcto. No están peleados, ir a terapia con el psicólogo y luego ir con su acompañante espiritual. La parte del acompañamiento espiritual básicamente se puede dar en dos áreas. En la primera, que es en los procesos de conversión, en aquellas personas que no es que necesariamente no conocen a Dios, porque hay personas que conocen a Dios, pero realmente no tienen esa conversión, todavía siguen siendo ellos mismos su propio punto de referencia. Esa por una parte, y sobre todo aquellas personas que se encuentran en pecado, ¿verdad? Pues por supuesto, ayudarles a salir de ello para que se entreguen plenamente a Dios. Y luego para un proceso de santificación. Y cuando ya conoces a Dios, ya estás en gracia con el Señor, siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo en lo que tenemos que estar trabajando. Y entonces se pueden llevar de la mano esos ambos procesos. En medio, sobre todo, de alguna dificultad, es bien importante saber que el psicólogo se centra en la persona. Se centra en darle las herramientas a esa persona para que él haga las cosas. Pero seamos muy honestos, y esto es algo que a mí me fascina, y nosotros llegamos hasta cierto punto. Total. Y de ahí para allá, nosotros no tenemos ningún control sobre la situación, sobre la persona, sobre el acontecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Y es ahí donde entra el acompañamiento espiritual. Y por eso es que, como lo mencionabas al inicio, la mayoría de las personas, ¿cuándo buscan a Dios? Cuando llegan a su tope. Porque ellos dicen, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Correcto. Y ya no hay más. Y las cosas no están funcionando. De hecho, están yendo a peor. Claro. Y por eso vos lo mirabas, solo para que mires la necesidad de ambas cosas. Y en pandemia, el boom de los psicólogos fue enorme. Todo el mundo necesitaba acudir a un psicólogo para su paz mental, para las herramientas contra la ansiedad, etcétera, etcétera. Resulta que así como ustedes estaban en el Zoom, que fue la plataforma mayoritaria en la que nos arropamos, la gente iba masivamente a los psicólogos, pero también iban masivamente a los grupos de intercesión para, mire que mi familiar está en UCI, mire que ahorita tengo enfermo a fulanita. Y entonces vos mirabas, vamos a hacer rosario a las 7 de la noche. Vos mirabas repleto el Zoom de gente que en ese momento decía, tengo el dinero para pagar el hospital, para comprar las medicinas, para todo. Pero este tipo está a un punto de ir al UCI o ya entró a UCI. O sea, yo como papá de ese muchacho que está ahí, o yo como hijo de ese señor que está ahí, que es mi papá, ya no puedo hacer nada más. ¿Y la gente a dónde recurría en ese momento?
a Dios. Y entonces ahí sí todo el mundo, en el caso de los católicos, todo el mundo se ponía a hacer su rosario. Todo el mundo le pedía al pastor que por favor orara por... Claro. Ahí sí, todo el mundo buscaba a Dios. Y claro, porque reconocemos que nosotros llegamos hasta un punto. A partir de ahí, todo lo demás es respuesta de Dios. Y por eso vos decís a mucha gente, decir, es que eso tuvo que haber sido un milagro, porque es que no hay respuesta humana, no hay respuesta lógica para eso que ha acontecido. Y te pongo ahorita un episodio como muy tangible, que fue el de la salud. Pero aplica para muchas cosas. Claro. Aplica, por ejemplo, para aquella mujer que está rezando por su esposo porque está metido en el alcoholismo y su familia y le ha entregado a su esposo a Dios, y de repente algo pasó, nadie llegó, y de repente ese esposo de repente entró en razón, claro, y dijo, esto ya no puede seguir, ¿no? Y lo mismo para con un hijo, lo mismo para cuando uno como jefe de hogar, por ejemplo, a lo mejor pierde su trabajo y va a meter currículum y que le digo a mi amigo esto, y nada pasa. Y dice, Señor, yo necesito un trabajo, pues, o sea, ni siquiera te estoy pidiendo que mágicamente me deposites dinero en el banco, te estoy pidiendo que me des la fuente para proveerle a mi familia. Y uno encomienda eso a Dios y el Señor no sabe fallar. Y de hecho, más adelante vamos a hablar acerca de lo que son esos anclajes en mi memoria de las cosas que el Señor ha hecho por mí, sobre todo en los momentos de dificultad. Fíjate que ahorita te escuchaba, y nosotros que gracias a Dios hemos podido coincidir con personas que para mí han sido milagros ver sus matrimonios restaurados, ¿verdad? Y yo lo hablo con mis pacientes porque, claro, no solamente atiendo personas cristiano-católicas, sino también testigos de Jehová, mormones, cristianos evangélicos, etc. Y yo siempre busco tener relación con los líderes de sus iglesias para que, aparte de la terapia, busquen el acompañamiento espiritual. Y nunca se me olvida un momento donde yo te digo, mira, que esta pareja que te recomendé para acompañamiento espiritual, mira que no sé cómo están las cosas. Y tu primera pregunta fue como, ¿oraste antes de...? Y yo, no. Bueno, ahí tenés la consecuencia. Entonces creo que también uno como profesional, y aquí hago una aclaración porque esto se da mucha la crítica en la comunidad profesional de la salud mental. Yo no soy un psicólogo cristiano. Yo soy un cristiano católico que cree en Dios firmemente, pero mi fe y mi profesión es otra. Pero antes de ser profesional, tengo una fe formada, practicada, que como cualquier otra persona se equivoca, pero que siempre trato de buscar las alternativas apropiadas para poder servir de la mejor manera. Y esto me lleva a la otra parte. Estás de invitado acá y siempre trato de traer personas que puedan hablar desde la propiedad. ¿Quién es Mr. Kenny? ¿Cuál es su formación? ¿Verdad? ¿A qué te dedicas? Y bueno, la parte más importante, ¿cuál considerarías que ha sido el mayor regalo que te ha dado Dios para que vos tengas esta fe tan efervescente? Muy bien. Pues en el bajo mundo me conocen como Mr. Kenny. Resulta que soy profesor en una escuela cristiana, en una escuela católica. Soy profesor de religión, pero mi profesión es licenciado en informática administrativa. Por ende, también doy clases de computación. Ahí es lo que más doy. Y pues ya propiamente dentro del rubro, hay gente que cuando llegan a mi casa o algo, a veces el guardia le dice, ¿viene donde el pastor? Le dice, no soy pastor ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero soy coordinador de una comunidad. Enseñamos, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor, enseñamos acerca de las enseñanzas de la iglesia, qué es lo que nos brinda. Y sobre todo, el mayor título que yo tengo es el de ser hijo de Dios. Para mí ese es el título más importante que tengo dentro de todos los reconocimientos, ¿verdad?, que podría tener humanamente. Soy esposo, soy papá de 3 hijos y sobre todo hiciste la pregunta y es
acerca de merecer, ¿verdad? ¿De dónde te viene todo esto de la fe? Y son dos grandes regalos. Y número uno es, la fe es un don. La fe es un don que Dios mismo da. De hecho, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, provienen netamente de Dios. Uno las puede cultivar, uno las puede pedir, pero es Dios quien otorga ese regalo a las personas. Y la segunda es mi esposa. Yo antes de conocer a mi esposa, pues realmente no... Sí conocía quién era Dios toda la vida desde pequeño, estuve en escuela católica, siempre me enseñaron quién es Dios, pero yo no tenía una relación con Dios. Fue mi esposa quien a través de distintas cosas fue inculcándome la fe y me convertí, hoy por hoy soy el hombre que soy gracias a mi esposa, porque mi esposa fue quien me llevó a los pies del Señor, me llevó a los grupos que me tenía que llevar, ¿verdad? Supo nutrirme, cosas que a veces ella misma como que no sabía cómo responderme, pues siempre buscaba a la persona que me explicara. Yo soy una persona muy racional, tiendo a racionalizar bastante las cosas. Entonces para mí no bastaba ciertas cosas como, no, es que Dios así lo pide, Dios así lo dice, o es que, bueno, ni modo, la iglesia eso es lo que dice, entonces es lo que hay que hacer. A mí no me bastaba en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí pasé por un gran proceso de estudio, ¿verdad? Ok, de dónde vienen las cosas, conocer a Dios sobre todo. Y hoy por hoy a mí sí me basta el hecho de que es que Dios así lo quiere. Dios, y conozco la claro, teoría, ¿verdad? Claro. Pero ya para mí la teoría es, me lo está diciendo mi papá. Me lo está diciendo mi hermano Jesús, claro, que es quien me ama y quien busca realmente lo mejor para mí. Y confío en que si eso que yo estoy pidiendo, por muy bueno que yo lo vea, Él no me lo da o no me da la oportunidad, no tengo ningún problema. Es que se haga su voluntad, ¿no? Y ahorita lo digo bien facilito, pues, pero realmente cuando ya estamos en los procesos, claro, no, cuesta, ¿verdad? Y creo que es parte de esa santificación el rendirse por completo. Y basta con rendirse intelectualmente y en la voluntad. Uno no tiene por qué sentir bonito cuando uno se está rindiendo ante Dios. De hecho, tiene más mérito cuando en mi voluntad yo quiero algo y lo someto, ¿verdad? O tiene inclusive muchísimo más mérito tener esa confianza o esa fe ciega de decir, quiero algo, yo siento que esto es lo mejor, no se da. En mi raciocinio yo sé que si Dios me lo quisiera dar, me lo puede dar y no me lo está dando. Yo no le encuentro por qué no, pero está bien, Señor. Hágase lo que usted quiera, ¿no? Qué difícil es eso de ceder. Sobre todo por eso que decías que me causó gracia, porque yo siempre te he molestado con esa parte de la racionalidad, porque sos alguien que creo que sos de las pocas personas que podrías definir la tristeza por definición y que buscarías intentar las palabras apropiadas para definir los momentos de dificultad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué dentro de nosotros como humanos, nuestro cerebro, pues bueno, es maravilloso, Dios nos da este regalo donde se tejen conexiones neuronales, donde hay un antes y un después cuando nos enfrentamos a un problema. Hay un antes y un después a nivel cerebral después de un trauma. ¿Dónde está Dios en la sanación del alma? Ya vamos a llegar a esta situación del alma. Y mencionabas anteriormente lo del COVID. Quiero hacer una mención muy importante porque fue algo muy agradable que me sucedió. A nivel de servicios de la salud en pandemia, hubo un momento en que llegué a coincidir con varios pacientes de un médico internista. Y hubo un día que ya le voy a dar de alta a una pareja de esposos. Y hablando de todo, ¿verdad? En la última sesión para despedirnos, comenzamos a recordar cómo fue que habíamos coincidido en el 2020. Y me dicen, Donna, la verdad es que el doctor Fernando Valerio le salvó la vida a mi esposo, ¿verdad? Etcétera. Empezamos a platicar y yo le escribo al doctor y yo le digo, doctor, mire que hemos tenido pacientes en común, pero
esta pareja en específico me habló muy bien de usted y solo quería felicitarlo y agradecerle porque pues sea como sea llegamos a coincidir. Y la respuesta de él fue, gracias, pero no fui yo, fue Dios, yo solo soy un ser humano. Y esa respuesta me quedó guardada porque es cierto, como profesional incluso yo siempre le digo a mis pacientes que yo solo soy un instrumento. Y cuando la gente dice, no, es que yo no creo en la psicología, yo le digo, bueno, la psicología es una ciencia, no es de creer o no creer. Y a nivel de los aspectos de lo que pasa en un proceso terapéutico, yo siempre le digo a la gente, vaya pues, cuando tenga la muela podrida, le duele, ore pues, vaya, ore. Ore a ver si Dios no lo va a mandar donde un odontólogo, ¿verdad? Eventualmente. ¿Cómo definirías, Kenny, lo que vos has visto en tu proceso de acompañamiento espiritual? ¿Cómo definirías el proceso de sanar un alma? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios cuando sana un alma? Y esta parte es bien importante porque la rescato. Y yo siempre he dicho que quien sana almas es el psicólogo. El psicólogo ayuda a sanar almas. Y probablemente aquí viene una falta de concepción acerca de lo que es el alma. Muchas personas creen que el alma es una especie como de fantasmita que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Que es quien está moviendo el cuerpo, ¿verdad? Y cuando ya nos morimos, pues ese fantasmita, porque así nos lo han enseñado los pichingos, ¿verdad? Las caricaturas, sale de ahí y se va para arriba al cielo, ¿verdad? Y lo que nosotros conocemos como alma son sobre todo dos potencias en particulares, que son las potencias del alma, y es el intelecto y la voluntad. Esas dos potencias son las que, eso es el alma, eso fue lo que Dios creó, es inteligencia en el ser humano, esa voluntad para poder hacer algo o decidir no hacer algo. Y eso es, de hecho la voluntad es lo que nos separa del resto de la creación, de los animales y todas. Un animal no va a ayunar porque sí, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos la capacidad de amor. Ellos tienen la capacidad del instinto, ¿verdad? Para subsistir en su especie, pues buscan alimentar a sus crías, etcétera, etcétera, dentro de eso. Entonces, cuando... los perritos aman. Entonces, pero no van al cielo. Tiene que haber un entonces, vamos a ver si, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de los procesos de sanación en el alma, estamos hablando de los procesos de sanación interior en los pensamientos de la persona, en fortalecer la voluntad a través de las virtudes, en atacar los vicios. Eso es lo que hace un proceso de sanación interior. Y luego me gusta mucho la manera como lo planteaste, porque en gran medida esa es la forma en la que a Dios le gusta obrar. Dios, pudiendo hacer todo Él, prefiere utilizar a sus hijos, le gusta utilizar a sus hijos para hacer ciertas cosas, ciertos eventos en la vida. Y es por eso que a veces, y esto no importa la denominación, podemos saber nosotros que a lo mejor alguien quiere una sanación de algo que definitivamente, probablemente, creo que este es el mayor ejemplo que se puede dar. A lo mejor algún paciente tiene cáncer y definitivamente ya está desahuciado o ya no hay de otra, ¿verdad? Y le piden y le piden y le piden y le piden a Dios y esa sanación no se da. Pero de repente llegan a un culto de sanación, llegan a donde un sacerdote que a lo mejor tiene este don, ora por esa persona y se cura. Dios pudo haber hecho el solito la obra sin necesidad de nadie, pero quiso hacer la obra de la sanación a través de una persona en específico. Y es lo que conocemos en la iglesia como carismas. Y es, el Señor da estos dones naturales y sobrenaturales para el enriquecimiento y para el servicio de la iglesia. Y es por eso que cada uno tiene distintos dones, tiene distintos talentos, que es necesario que los pongamos al servicio de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca del proceso del acompañamiento espiritual, en los procesos, de hecho yo, cuando estoy dando un acompañamiento espiritual, hay ciertas cosas que yo le digo, tenés que ir al psicólogo. O sea, eso míralo con el psicólogo.
porque el proceso que uno lleva, en el cual uno lleva a la persona, es entregar que esa persona se entregue a Dios completamente en su totalidad, es rendir la propia voluntad a la de Dios, pero luego es buscar los medios humanos para que las cosas pasen. Es lo que hablábamos acerca del Mar Rojo, ¿verdad? Es pedirle a Dios que nos abra ese mar, esa dificultad, pero luego es necesario emprender esas cosas. Y miraos qué interesante, porque hace ya algún tiempo leí un libro que se llamaba Las leyes del infierno, de un exorcista, y él planteaba que muchas personas comienzan su infierno aquí en la tierra. Y él manifestaba algo que es bien interesante, y es el hecho, él dice: no concibo un Dios que sea un Dios de amor y que le guste causarle a una persona sufrimiento como para castigarlo, para enseñarle quién es el que manda, para enseñarle: te equivocaste, aquí el que mandaba soy yo. Y él decía que el infierno, más que ser un lugar, es un estado en el cual el condenado está en ese estado, y está en ese estado de rabia permanente, de falta de perdón, algo que le carcome, el estar también bajo arrepentimiento, pero no un arrepentimiento de querer cambiar la situación, sino un arrepentimiento de sé que no hice eso y me iba a provocar un bien, pero no me arrepiento. O sea, fue un arrepentimiento sin arrepentirse, digamos, ¿verdad? No encuentro la palabra exacta. Y todas esas cosas, como la ira, la falta de perdón, etcétera, 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 radican en dos lugares en particular: aquí y aquí. Y entonces él decía, esas cosas que carcomen en el infierno, ese odio que la gente siente, ese odio comienza a sentirse acá. Y él decía, todo lo que nosotros no sanamos en la tierra, no sanamos en nuestra vida, eso nos lo llevamos. Y eso igual, todo el amor que hemos acumulado, todas las virtudes que hemos acumulado, las llevamos al cielo. Una vez que nosotros morimos, nuestra alma queda fijada, queda sellada. Por eso es que en el cielo no todo el mundo recibe el mismo nivel de gloria, digamos, ¿verdad? O no todo el mundo tiene el mismo nivel de felicidad. Todo el mundo está pleno, todo el mundo está lleno, pero según lo que ha llevado. Yo puedo llevar, por ejemplo, este vaso y me lo pueden llenar. Le puedes meter más, pero no le va a caber más. Claro, correcto. ¿Verdad? Y alguien puede llevar un shotcito así de tequilero, ¿verdad? Y se lo pueden llenar. Y le puedes tirar un garrafón de agua. No lo va a llenar más, ¿verdad? Entonces, todo esto que nosotros acumulemos aquí en la tierra, cuando estemos allá, ese es el nivel de felicidad que vamos a obtener. Y yo no voy a envidiar, por ejemplo, a quien logró llevar una piscina, porque a mí ya no me cabe más agua, pues, o sea, estoy repleto, estoy lleno, correcto. ¿Me entendés? Y lo mismo una persona que no ha sanado su alma, quien no ha sanado esos odios, esos resentimientos, esos rencores, eso mismo se lo lleva para después de la muerte. Y estando allá, eso es lo que le carcome, eso es lo que le hace sufrir a esa persona. Ese es el sufrimiento. Es más un sufrimiento moral de la persona que un sufrimiento físico dentro de la persona. Y aquí es algo que vos respaldarás al 100%, y es esos sufrimientos morales, esos sufrimientos intelectuales, esos sufrimientos de todo lo que yo me trago, terminan siendo, saliendo a la luz a través de mi cuerpo, de mi corporidad. ¿Cuánta persona no se enferma de cáncer? ¿Cuánta persona no padece de gastritis? ¿Cuántas personas no padece? No porque alopecia, se les cae el pelo. Correcto. No porque hay algo en tu cuerpo que esté mal. Bueno, obviamente sí, ¿verdad? Porque esa es la... Pero, ¿qué lo está causando? Lo está causando sus pensamientos, su estrés, el mantener reprimidas las cosas. Eso le está causando. Sanarle eso, le sana su corporidad, le sana su cuerpo, de acuerdo, automáticamente. Y desafortunadamente hoy la medicina busca solo tratar el síntoma, ¿verdad? Pero no busca la raíz de dónde está el problema. Y por eso es tan importante los psicólogos, porque van a la raíz de todo eso. De hecho, ahorita te escuchaba, y creo que una de las cosas que más nos impide estar en gracia es la soberbia. Sí. La soberbia de sentirnos justicieros,
por ejemplo, porque esto de hecho en psicología tenemos las distorsiones cognitivas y dentro de ellas tenemos la falacia del cambio, la falacia del control y la falacia de la justicia, ¿verdad? Y es todo el tiempo estar pensando estas recompensas. Y el hecho de abrazar las sombras, que es un término mal empleado porque en realidad lo que se busca es una integración de las sombras, es decir, comprender que ningún ser humano es enteramente malo y ningún ser humano es enteramente bueno, porque todos venimos con virtudes y defectos que son parte de nuestra humanidad, pero también es responsabilidad de uno como irse haciendo cargo de ir trabajando eso. De igual forma, creo que la soberbia nos impide confiar en Dios, nos impide permitirle a Dios hacer su parte. Segundo aspecto, creo que de igual manera la soberbia nos lleva a la prepotencia de sentir que nosotros podemos hacer el trabajo de Dios, ¿verdad? El hecho de, incluso yo me pongo a pensar, mis padres durante mucho tiempo trabajaron en la pastoral penitenciaria e iban a ver a los privados de libertad. Y te das cuenta cómo hasta Dios puede llegar a perdonar a estas personas que han cometido delitos atroces, cada quien bajo su proceso, pero uno como ser humano se siente con la autoridad de definir qué puede hacer alguien y qué no, ¿verdad? Por esta soberbia que no nos deja crecer, ¿verdad? Y luego está como el otro aspecto. Mencionabas de las cosas que Dios hace por nosotros, aún en los momentos de dificultad. Te cuento que antes de que iniciáramos te enseñaba las fotos de mi accidente, por lo que yo aprendí de mi padre en ese momento. Mi papá me cargó en sus brazos, o sea, esas fotos que vos viste, sí, mi papá me cargó en sus brazos más de 1 kilómetro, cargándome en sus brazos. Claro que no estaba tan gordito en ese entonces, pero me cargó en sus brazos buscando ayuda, y en el lugar donde estaba no había un hospital cerca. Y entonces cuando mi papá llega, un señor que llevaba gallinas en la parte de atrás del carro decide tirar las gallinas, todos nos suben al carro, nos llevan al hospital, como a la clínica del pueblo en Lloro, y le dicen hay que cortarle la pierna, o sea, ya está perdiendo mucha sangre, etcétera. En ese entonces yo jugaba para las reservas del Olimpia y mi papá dice no le corten la pierna. Te cuento esto porque hay un episodio muy especial, no es que yo quiera hablar necesariamente del Olimpia, pero mi papá consiguió que algunos jugadores del plantel del Olimpia me fueran a ver al hospital. Y yo, el jugador que más admiraba era Cristian Santamaría. Me lo encontré el martes de la semana pasada y le enseñé la fotografía y le dije, mire, usted tuvo mucho que ver, porque yo soñaba seguir, ¿verdad? Y hace poco, ¿verdad? Pasando por una situación personal, yo platicaba con mi papá y definitivamente que la sabiduría del padre, y vos mencionabas esta parte, de la tranquilidad que te da cuando tu papá o una persona que te ama te dice tranquilo. Y yo creo que te das cuenta de cómo el amor es lo único que mientras vos das se multiplica. Y siempre he dicho que yo he podido conocer a Dios a través de mi familia, mis pacientes y mis amigos, porque creo que es la mejor forma donde te sentís amado aún en los momentos de dificultad. A nivel de los milagros que Dios ha hecho en tu vida o las cosas en cómo vos has sentido el amor de Dios en momentos de incertidumbre o ansiedad, ¿qué lección nos quisieras compartir? Me gustaría hablarte un poco acerca de esos anclajes de ciertas memorias que todo cristiano debe tener en los momentos difíciles y en los momentos de ansiedad. Y sobre todo es
todos hemos tenido esos momentos en los cuales uno dice, esto que pasó definitivamente tuvo que haber sido Dios. O sea, esto es imposible que se haya logrado porque uno no ve por dónde. Uno simple y sencillamente dice, es que no había para dónde, pues. O sea, yo hice y deshice y las cosas no se daban. Y esto tuvo que haber sido Dios. Yo tengo ciertos episodios en mi memoria, pero así grabados, que cada vez que las cosas están difíciles, me acuerdo de eso. Y digo, Él me apoyó en ese momento. Él me cumplió eso en particular. Él esto. Y ahorita que está la cosa difícil, siempre me acuerdo y lo tengo muy presente en mi memoria, pero es así, innato. Y es, si lo hizo allá, lo puede hacer acá. Y si no lo está haciendo, es por algo. ¿Verdad? Insisto, uno podrá creer que las cosas son muy, muy buenas, ¿verdad? Porque uno así lo concibe. Pero a lo mejor Dios dice, no es tan bueno como vos lo crees. O a lo mejor esa posible bendición. Yo tengo una charla que se llama Bendiciones Malditas. Y es, hay ciertas bendiciones que nosotros recibimos que nos terminan alejando de Dios. Y al fin y al cabo, eso que se supone que debería de hacerme a mí un gran bien, termina haciéndome un mal a mí. Porque al final, cuando nos muramos, no nos vamos a llevar ni los títulos de la pared, no nos vamos a llevar el dinero, no nos vamos a llevar los carros, las casas, no nos vamos a llevar nada de eso. Y uno a veces dice, qué enorme bendición este trabajo. Y resulta que sí, ganas mejor, cambiaste de carro, estás en una mejor casa, pero resulta que ahora tu familia ya no la ves todo el tiempo que antes la solías ver. Ahora resulta que antes te daba chance de poder ir al culto, de poder ir a la misa, de poder servir en alguna catequesis o algo por el estilo, y habla por tu trabajo, decir, ya no tengo tiempo para esas cosas. Claro, ahora tiene tiempo para él mismo, y para sus propios sueños, y para sus propias metas, y para sus cosas. Pero a lo mejor esa cosa que era tan buena según él, para lo que realmente importa, porque para el cristiano nosotros sabemos que lo que importa es Dios. Eso es lo que importa. Y justamente en los momentos de dificultad, tenés que tener muy claro y muy consciente de que si Dios lo hizo en aquel momento, lo puede hacer ahorita. Yo siempre le comento a las personas una frase, y es una frase que no es exclusiva de mi suegra, todo el mundo la sabe, y es, los niños vienen con el pan debajo del brazo. Verídico. Tengo 3 hijos, verídico. Mi primer niña, pues emocionados, ¿no? La planificamos y todo salió muy bien. Miramos la cosa y yo, Señor, mira que necesitamos, ¿verdad? La parte económica y todo lo demás. Yo recuerdo, cuando fui al counter, las cosas se complicaron. O sea, todo iba a estar bien y de repente terminó en cesárea, terminó días de más en el hospital, bueno, en fin. Cuando llegué ahí para pagar, bueno, vengo por la factura del paciente tal. Me dan un mamotrepo de 100 y pico de mil de Lempira. Y yo, Dios, Señor, sí, ay, Señor, usted sabe que yo no tengo esto. Y de repente, ¿verdad? Algo me quedó viendo la cajera. Y me queda viendo el papel y me dice, discúlpeme, dice. Y me agarra el papel y comienza a ver, ¿verdad? Creo que hay un error. Y empieza a circular un montón de cosas. Y de repente, al rato, me regresa la factura. Yo dije, esto ya está un poquito más manejable, dije yo. Gracias. Pero de repente me dice, le cae una llamada telefónica. Ok, permítame un momento más. Para mí todo iba a ser tan sencillo y tan fácil que decidimos cambiar la habitación normal por una suite porque tenemos un montón de familia. Y entonces dije, pero es que solo es un día, o sea, eso es manejable, ¿verdad? Pero yo no tenía en cuenta que iba a ser cesárea, que iba a ser, y tenía que parar anestesiólogo, todo lo demás. Me regresa, veo el número y andaba una cartucherita con el efectivo que tenía. Y lo cuento, me sobraron 1 o 2 lempiras, Tony, de la cantidad que yo andaba ahí. Y cuando comienzo a ver las cosas, el anestesiólogo no cobró, el otro no cobró, el otro no cobró. La suite me la regaló el hospital sin conocerme a mí. Y comencé a ver un montón de cosas. Y yo le dije, sí, tenga. Y eso fue.
Claro. Eso fue. Y así te puedo contar bendición tras bendición tras bendición, que vos decís, es que no hay forma, pues, de Claro. que eso se haya dado de otra forma que no haya sido Dios quien haya puesto las cosas. Y creo que esos regalos están en la vida de cada persona. Y cada quien decide atribuir eso a Dios, o decide atribuírselo al universo, o decide atribuírselo a la suerte, o decide atribuírselo A la manifestación. a la manifestación, o decide atribuírselo a que es que yo soy bueno, y yo soy gallo, y yo soy el que manda acá, ¿no? Y vos hablabas de la soberbia, y de hecho la soberbia es el pecado de Lucifer, es el primer pecado que hay, la soberbia, ¿verdad? Y luego viene la desobediencia. Y entonces, cada vez que ustedes estén frente a alguna situación en la cual no sepan qué hacer, no saben por dónde, hay un callejón sin salida, sepan de que recurran al pasado y comiencen a ver esas situaciones. A mí eso es lo que me trae paz. A mí eso es lo que me vuelve a centrar y decir, Dios tiene el control. Estoy completamente seguro de que Dios tiene el control. Y eso a mí me brinda paz. De hecho, hay un libro que se llama Las cartas del diablo a mi sobrina, algo por el estilo, creo que se llama. Es el diablo enseñándole a otro cómo tentar y cómo hacer desastre, ¿verdad? Y entonces en una de las enseñanzas le dice, tiéntales con el futuro, con ideas del futuro. Y es decir, aquello que no podemos controlar, estar pensando en cosas que no podemos controlar. Y como psicólogo no me dejarás mentir, las personas que tienen ansiedad porque quieren controlar lo que va a pasar. Y se imaginan 1000 escenarios y cuando llegan a ese punto en particular, resulta que no pasó ninguno de esos escenarios. No pasó ninguno de esos escenarios. Y fue una gran pérdida de tiempo, fue una gran pérdida de energía, fue una gran pérdida de paz, fue una gran pérdida de todo. Y uno dice, ¿para qué? Dice la palabra de Dios, a cada día le basta su afán. Correcto. De hecho, Jesús le decía, Marta, Marta, le decía, ¿verdad? No te afanes y todo. Creo que así debemos de estar. Y sobre todo usted haga su parte. Haga siempre su parte. Nunca se quede de brazos cruzados. O sea, no es solo estar orando todo el día. Haga su parte. Y lo demás, déjeselo a Dios. El resultado, déjeselo a Dios. Y que ese resultado, que le traiga paz. Que le traiga paz. Saber de que esto que yo estoy recibiendo ahorita es por bendición de Dios. Y a veces no necesariamente podemos reconocer ciertas bendiciones que vienen enmascaradas de algunas situaciones que a lo mejor no son las más bonitas. ¿Te sabes la historia del depende? No. Esa es la canción, pero no la historia. No. Bueno, pues resulta que había un señor hacendado muy sabio. Y entonces, de repente, pues llegan a la hacienda, ¿verdad? Otros vecinos y le dice, wow, mire qué bonita su hacienda y todo. Le dice, qué bendición el poder tener una hacienda así. Pues puede que sí, pueda que no, depende. Y este loco. Pues bueno, al siguiente día, de repente, pasan por ahí y miran que hay un caballo nuevo. Oiga usted, y este gran caballo, qué bonito. Qué bendición que le cayó ese caballo como del cielo. Y le dice, pues puede que sí, puede que no. Le dice, depende. Le dice. Y entonces, ¿cómo no va a ser una gran bendición que le caiga a usted un caballo de esos aquí? Le dice, depende. Pues el hijo, ¿verdad? Se pone a querer domar el nuevo caballo. Y entonces, estando ahí en medio de la domada, lo bota, ¿verdad? El caballo y se quiebra la pierna. Y, qué mala suerte lo que le acaba de pasar, le dice. Pues depende, le dice. Puede que sea buena suerte, puede que sea mala suerte. Pues de repente, ¿verdad? Una semana después, llega el ejército de ese pueblo, se iba a enfrentar contra otro pueblo y andaban recaudando cipotes para meterlos a la milicia. Pues se llevaron a todos los cipotes, menos al dueño de ahí, ¿verdad? Y entonces le dice, oiga, y usted y su hijo está ahí con usted. Qué suerte, le dice, que su hijo se quedó ahí con usted. Puede que sea buena suerte, puede que no, les depende. La historia nunca tiene un fin, ¿verdad? Claro. Pero creo que eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando a veces nosotros identificamos algo bueno y decimos, qué bueno. Pues depende, ¿verdad? Claro. Depende. Y cuando a veces nos pasan cosas malas,
Pues depende, ¿verdad? O sea, puede que sí sea para mal, puede que a lo mejor, y ese mal que estoy recibiendo ahorita sea para bien. ¿Cuántas personas no les ha cambiado su vida a través de un accidente? Y al final ese accidente en particular terminó resultando para bien de esa persona. Y así podemos nosotros examinar nuestra vida, momentos o situaciones que a lo mejor nosotros dijimos, no, esto está re mal, ¿verdad? Esto de aquí no tiene solución. Y al final resultó que terminó siendo para bien. On the long run, como decimos, ¿verdad? Correcto. Dicen los gringos por ahí, lo que será, será. Yo creo que es importante recordar 3 frases. Yo siento lo que siento porque pienso lo que pienso. Intentar controlar el futuro es preocuparse. Me estoy ocupando antes de tiempo. Y tercero, hay que hacer nuestra parte y dejar a Dios ser Dios. Mr. Kenny, yo te agradezco esta amable conversación, te agradezco las personas que hemos podido acompañar y personalmente te agradezco lo que he podido aprender porque me has acompañado en tu guianza espiritual, me has hecho una mejor persona y sobre todo me has enseñado lo más importante y es que no importa lo que pase, lo más importante para Dios es que yo busque tener una relación con Él. Entonces, yo creo que nuestro corazón encuentra paz cuando somos capaces de recordar que Dios nos ama con nuestras luces y con nuestra oscuridad. Sí. Y que no sirve de nada ocultar nuestros defectos o nuestros errores, porque Él ya los vio, ya los perdonó y también nos va a brindar las herramientas para mejorar. Si hacemos nuestra parte. Y nos amó así, porque San Pedro, antes de ser San Pedro, era Simón. Correcto, correcto. ¿Unas palabras finales, Mr. Kenny? Dios es amor. Déjense amar, déjense abrazar por esa misericordia. No estén reteniendo en sus vidas aquello que Dios mismo ya perdonó. Perdónense ustedes también. Acudan siempre a Dios en las buenas y en las malas. Entreguen todo cuanto tengan que entregar y permitan que Él haga su voluntad en sus vidas y le garantizo que eso siempre va a ser mejor que el cumplir cada uno de sus sueños que usted cree que es lo mejor para su vida. Gracias.